Bienvenidos a una nueva transmisión de Archivos Enigma. El programa de hoy va a estar lleno de misterios, de un montón de cosas locas que le tenemos preparados hoy con mis compañeros Jean-Pierre y Irma. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues muy bien, aquí recargado de energía, Darío, porque esta semana ya bueno, empezamos diciembre, vamos a tener temas súper locos alrededor del tema navideño. Pero antes de entrar a esos temas, Irma, ¿cómo estás? Hola, bien, aquí emocionada con el tema de hoy. Estamos muy metidos como al tema de Hollywood y un montón de cosas así, pero en programas anteriores habíamos hablado como de esas cosas raras, rumores que pasan de las muertes misteriosas en Hollywood. Pero creo que lo más raro es el tema que tenemos hoy, que son cultos y el ocultismo dentro de la industria de Hollywood. Exactamente, como vos mencionás, este tema que vamos a mencionar hoy, básicamente es como el conecte de todos los demás temas que vamos a hablar. Por ejemplo, ¿cuál es la conexión de CIA y Hollywood? Como mencionamos anteriormente, los cultos son una gran parte de esa conexión que hay. Sí, porque de hecho, no sé quién, varios artistas han dicho de que Hollywood es una industria, cuando entras y es un culto, porque tienes que despojarte de varias cosas, en varios cultos tenés que hacer cosas súper raras para poder entrar. A muchas mujeres les decían de que tenían que dejarse tener relaciones y el productor les decía para poder crecer. A lo mínimo, exactamente como el culto que mencionamos anteriormente de Nexium, que decían de que para vos entrar al culto le pedían a las mujeres, porque más que todo buscaban mujeres, no sé por qué. Bueno, tal vez podemos hablar de tal vez por qué eso. Pero decían que buscaban mujeres y le pedían a ellas soborno. Entonces podía hacer a veces fotos, podía hacer a veces, ¿me entendés? Vos haciendo un crimen y grabarlo. Y eso era para que vos pudieras entrar al culto. El objetivo de esto es para que al final a los nuevos integrantes los tuvieran en control. Y si vos te querés salir, es como, no, mira, aquí tenemos esta evidencia. Sí, eso. Pero yo quiero escuchar, Emma, ¿por qué crees que a las mujeres son las que son más afectadas en este tipo de cultos? Pues fíjate que en lo que estuvimos investigando pude ver de que casi siempre los líderes de estos cultos son hombres, que les gusta ser adorados, que les gusta ser como que ellos tienen como fans, no fans, sino que seguidoras fieles alrededor de ellos. Es una característica que pude ver en todos los cultos que estudiamos para hoy, que eran hombres altamente carismáticos, que todos les exigían a estas mujeres seguidoras que fueran monógamas, pero ellos se debían a todas, sí, eran polígamos. Entonces, probablemente es por eso, porque casi siempre es un líder, es un hombre el líder y requiere de que todas ellas sean como prácticamente sus esclavas. Sí, y de hecho eso es algo curioso porque en varios de los cultos que yo no sabía, solo me sabía como el de Nexium o los Illuminati, varios cultos dentro de Hollywood, la mayoría son hombres, pero de hecho hay un culto de que fue la mujer, fue la precursora de este culto. Entonces ahí es como que, pucha, la mujer es la que está haciendo todo este relajo. Ya se imaginan, ¿verdad? Por cierto, pequeña pausa. A toda la gente que nos está viendo, compartan, porque vamos, tenemos mucha información. De hecho, al otro lado, desde Los Ángeles, vamos a tener a Jerry, ya cuando hablemos especialmente de los artistas que están metidos en la parte de ocultismo, porque él está como dentro está cerca de esa industria. Pero retomando más a esto de los cultos, nos preguntamos qué es el ocultismo, qué es. No, todavía no. Decirle que aguante. Pero ¿qué es el ocultismo? ¿Qué es esto que adora tanto Hollywood? Porque toda su industria te vende magia, te vende sueños, cosas que no son reales, pues. Según Wikipedia, el ocultismo es un conjunto de conocimientos y prácticas relacionados con la magia, la alquimia, la astrología y materias semejantes que no se basan en la experimentación científica. Entonces, por ahí van muchas de las cosas. De hecho, lo del NFL, aquel que había dicho, Hernández, creo Hernández, sí, creo que. Mucho de eso era como de magia con la sangre, haber puesto el pentagrama o ese texto. Sí, que dicen, ¿verdad? Que, bueno, cuando es de la magia, todo lo relacionado a la sangre supuestamente lo hace más fuerte. Entonces hay que preguntarnos tal vez por qué esa noticia que vos decías de que fue un ex jugador de la NFL que lo encontraron que él mató a una persona y cuando estaba en la cárcel con su propia sangre él hizo un triángulo Illuminati y escribió unos versos de la Biblia.
lo más seguro, ¿me entendés? Para mí es como una amenaza. Así lo miro yo. Y fíjate que yéndonos desde un principio en la historia podemos ver el ocultismo como brujería, hechicería, magia, ya sea magia blanca, magia negra. Es algo que está bien arraigado en nuestra cultura. Desde el principio de los tiempos, los líderes religiosos, autoridades, todos han tenido como alguien a la par, un mago, el mago Merlín, Rasputín en el caso del emperador Zar de ruso. Rusia. Ajá. Está loco eso. Siempre ha habido una persona ahí como cerca de la gente poderosa, que es como incluso en los tiempos de la Biblia, los reyes tenían sus magos y hechiceros, sus consejeros eran magos, hechiceros, entonces como que ellos siempre están ligados como al poder, como que ellos tienen este conocimiento especial, estas habilidades que tal vez otra gente no posee, y que los hace especiales, los hace tener ese poder sobre las otras personas. Hay que preguntarnos tal vez si lo hace con el objetivo de poner como hechizos en la sociedad, porque obviamente la religión, la espiritualidad es una parte importante para una sociedad. Tal vez será porque quieren tener el control de eso, o tal vez lo hacen con algo más oscuro porque lo hacen que le quieren poner hechizos a sus súbditos. ¿Me entendés? Como para que al final los que se queden en el poder sean siempre los mismos. Sí, fíjate, es interesante eso porque hablan mucho del misticismo, o sea, de tener control de las personas. De hecho, la CIA también se ha metido en esos experimentos de control mental sobre las personas y mucho de la parte mágica. Pero algo que les quería comentar es que en estos cultos la mayoría, los líderes son hombres. Pero hay un caso, a Donaldo, creo que te mandé te voy a mandar unas fotos de unos periódicos de 1921. 1921 en Glacier Park, LA, de Los Ángeles. Creo que ahí le podemos dar zoom. Desde entonces se posicionaba LA como la cuna de... Sí, de la magia o... Exacto, de donde se iba a controlar, por así decirlo, la conducta de todo el mundo, pues de donde se iba a influenciar a todos los seres humanos. Y este caso, ahí donde pueden ver en pantalla, este es un recorte de un periódico de Estados Unidos, en donde dice que Edith Mae Lessing, que ella es como la precursora o la santa sacerdota de un culto que encontraron por las montañas de Helios, en donde la arrestaron a ella por tener esa conducta de, bueno, el culto se llamaba Helios Club, o el culto o la secta del amor, en donde ella explicaba de que el amor libre reemplazaría el matrimonio y que tenían control alrededor de 1000 hombres. Wow. Entonces ahí hay otro recorte en donde dice otro templo del amor, y el líder fueron sentenciados a la cárcel. Ahí fue donde la agarraron y la sentenciaron inmediatamente porque ella enviaba como cosas, me imagino pornográficas, por medio del correo a diferentes personas en Los Ángeles. Y no tanto eso, porque tal vez si investigamos más cosas, ahí eso como dices de los cultos, es la conexión exactamente con la CIA y con este mundo de Hollywood. Y lo que se dice que hacían es que a veces la CIA, ¿me entendés? Cuando quería conseguir información de alguien dentro de Estados Unidos, debido a cómo es dentro de Estados Unidos, la CIA no debería de operar, es ilegal. ¿Cómo podrían hacer eso? Contratando a alguien de un culto y que esa persona consiga la información. Informantes. Que de hecho Hoover, del FBI, en el tiempo de oro de Hollywood, tenía aquel montón de expedientes él sabía todo, pues sabía todo de los cultos, un montón de artistas, un montón de cosas. Entonces este caso en específico me intriga porque de 1921 que ya empezamos a ver como esos cultos raros ya en Los Ángeles, en diferentes partes, pero en Los Ángeles. Exactamente como ustedes decían, desde hace muchísimo tiempo en Hollywood está eso. Esto que dice, por ejemplo, el director Richard Stanley dice de que Hollywood siempre desde su inicio fue una extensión del gnosticismo. Todas las personas que por alguna razón están interesadas en ser directores, porque básicamente lo que hacen con las películas es que no están poniendo hechizos, por decirlo de una manera, siempre han estado bastante interesados en esto del ocultismo, especialmente, como decía Richard Stanley, del gnosticismo. Entonces un montón de historias, ¿me entendés? Ya son reinterpretaciones de historias, ¿me entendés? Bíblicas, pasadas o cosas así, siempre relacionadas a la espiritualidad o conocimientos gnósticos. Sí, fíjate que
hay otra cosa, hablando de gnosticismo, hay otro caso que me puse a ver sobre los cultos y estas sectas que están en Estados Unidos, y es el caso de este culto I Am, yo soy, de esos dos personajes que estamos viendo en pantalla, que son Guy Ballard y su esposa Edna Ann Weller. Ellos decían, que es bien raro, porque la filosofía de ellos viene de la teosofía. Es como una religión que vino en Estados Unidos en los últimos años Teosofía, 1900. del siglo XIX, en los últimos, Ok. late 19th, solo en inglés me acuerdo. Y fue fundada por un ruso, y esto creía mucho, si ustedes se pueden investigar más sobre inteligencia, o sea, Alienígena. ajá, algo por ahí en el estilo había leído. Y era como una rama súper rara. Bueno, ellos decían de que andaban buscando a los altos sacerdotes en un viaje que andaban. Entonces, de hecho, esto se inventó en la Gran Depresión, fue en 1930. Entonces ellos fueron en un viaje a buscar estos como mensajes a los grandes sacerdotes blancos, creo que es así. Y ya les digo, sí, los grandes hermanos blancos. Entonces ellos creían de que al buscar a los grandes hermanos blancos en Schaumburg, Illinois, entonces al buscar ellos iban a tener conocimiento. Entonces dicen que se encontraron con un personaje que se llamaba Saint Germain, que los contactó y les dio toda esta filosofía que tenían que repartir. Entonces, de hecho, ya hay libros de Saint Germain, y ellos empezaron como a dar ese culto del yo soy, y actualmente aún sigue. Si vos vas a Chicago, Illinois, vos puedes ver como iglesia dices yo soy, una iglesia, no sé, y esta filosofía aún sigue en pie. Así como vos mencionaste, fíjate que un montón de personas han relacionado ese culto de I Am con QAnon. Y dicen que quien en realidad está detrás de QAnon son ese tipo de cultos. Como por ejemplo de I Am, eso que vos hablabas, de que las personas de I Am tenían, digamos que la religión o el culto base de eso que vos hablabas de la teosofía, una religión creada por Marina, no me acuerdo, Abatovich. Elena Blavatsky. Elena Blavatsky. Ella, ¿me entiendes? Ella con Aleister Crowley y crearon un montón de cultos. Son conocidos por esa teosofía. Sí. También tienen otros. Un montón de cultos de Hollywood basan sus creencias en eso. Literalmente, el creador de Cientología también era parte de uno de los cultos de Aleister Crowley. Que como te digo, al final todo lo que hacen estas personas que crean estos cultos, toman ese tipo de conocimiento esotérico, lo adaptan ellos con sus propias creencias. Tal vez esa historia que vos contaste ahorita de los grandes blancos sea una mentira, quién sabe, o tal vez no. Entonces es bien interesante, ¿me entendés? Cómo también eso de los cultos está relacionado con la programación mental y todo eso. Sí, de hecho es un caso raro, eso de que andan buscando como los grandes, a los blancos, ¿cómo se llaman? Los grandes blancos, bueno, a los hermanos blancos. Pero es otro caso que ponerle atención, ¿verdad? Sí, realmente, bueno, si te fijas, yo me he fijado que tienen varias características. Por ejemplo, también leía sobre este culto que ellos creían en varios mesías, no solamente en uno. Ellos creían en varias como semideidades. Creían en Jesús, pero al mismo tiempo creían en otro tipo de deidades, incluso hasta que ellos mismos eran mitad Dios y mitad humanos. Y esa es una característica también de todos estos cultos, que ellos se endiosan a sí mismos. Le hacen creer a las demás personas que tienen algún tipo de deidad, que tienen algo divino en ellos, para que las otras, incluso también es algo bien común que son creencias como que se pasan por mentores, de maestro a alumno, y así sucesivamente. Entonces con esta trampa, por así decirlo, de que vení, yo voy a ser tu mentor, vos vas a ser mi alumno, te voy a enseñar, muchas personas también son enredadas en estos cultos. Sí, y es curioso porque siempre andan buscando como algo diferente cuando entran a estos cultos. Sí, todas las personas que entran a estos cultos son personas que quieren descubrir el significado de la vida, quieren saber cuál es su propósito, andan sin dirección. Necesitan como alguien que les dirija, que les diga, mira, esto es lo que vos viniste a hacer a la tierra, o que necesitan tal vez
incluso a uno de los cultos que vamos a hablar más adelante, que vas a poder ver a Dios cara a Buddhafield. cara. Ajá. Sí, Ese si fue- querés decirlo. Bueno, ese de Buddhafield me llamó mucho la atención a mí porque incluso una de las personas que estuvo más involucradas hizo un documental. No sé si me ayuda con el nombre. Will Allen. Will Allen, sí, él era él se graduó de cine de la universidad y al graduarse él le reveló a su mamá que era gay. Entonces su mamá lo corrió de la casa. Esto fue en los 80s cuando todo esto de la libertad de género no era tan popular como ahora. Entonces su mamá lo corrió de la casa y él se sentía sin propósito, desorientado, y encontró, bueno, su hermana ya era parte de este culto, Buddhafield, que el maestro era bueno, que incluso tiene varios nombres, al final no se sabe realmente cuál es su nombre real. Sí, tiene varios nombres: Jaime Gómez, Andrés, Reggie, Michel Rouvet, algo así. Michel, sí, como un nombre francés, Michel, Andreas también. Pero ellos se refieren, bueno, lo interesante de este caso es que esta persona, Will, bueno, él era el encargado como de documentarlo todo en este culto. O sea, todas las experiencias que tenían, porque ese es, como les decía, es una de los líderes que decía que él podía hacer que vos vieras a Dios. Incluso experimentaban con alucinógenos y dicen que algo particular de él, bueno, esa persona era una persona homosexual también. Entonces, que él tenía como relaciones con todo el mundo, pues, o sea, y que es algo también en común, ¿verdad? Que como que el sexo tiene que ver mucho como con estos cultos. Entonces, que a través de eso como que se unen y todas esas cosas. Entonces, el caso, incluso esta persona, yo me imagino que era como alguien que quiso estar en Hollywood y no lo logró porque incluso hasta filmó varias películas triple X. Y su figura, si vos lo ves, era una persona atractiva, así toda bronceada. Una parte importante de este culto era que las personas tenían que estar en su máximo nivel físico, que se tenían que ver bien, la alimentación era muy estricta. Ahí lo tenemos, él es, bueno, James, digamos lo que se llama Andrés Gómez, Jamie Gómez, porque tenía varios nombres. Tenía varios nombres, sí. Sí. Se referían a él como varios, y hay varios testimonios sobre él. Entonces esta persona, Will, que era el encargado de recoger todo el material, Sí. cuando decidió, estuvo 22 años en este culto. Cuando decidió salirse, él con todo el material, porque no se salió con todo el material que había hecho durante todos esos años, sino que solo tenía como alrededor de 36 horas en material. Pero estuvo 22 años dentro de ese... Imagínate de ese cuánto culto. material tenía en 22 Sí. años y al final solo tiene 36 horas en material. Todo lo demás se lo quedó el líder del culto. grupo. Exacto. Pero con esto logró hacer un documental que se llama Holy Hell. Es muy interesante si ustedes lo ven ahí. 2006, 16, 2007. Salió en el 2007. 17, 2017, fue hace poco que salió. Sí, fue hace poco que salió el 2016, 2017. Solo para hacer unos comentarios, porque vamos a conectar al gran Jerry. Ángel nos dice: aquí en Hollywood hay como 3 o 4 asociaciones anónimas que se dedican a magia negra y otras cosas raras. Nelson Muñoz dice: Mima, saludos Arnold Cruz, hey, saludos Nelson. También ahí nos había escrito Carlos: buen equipo forman los 3. Saludos. Gracias, Nelson. Carlos. Sí, de hecho, este culto es súper raro porque es dentro de Hollywood, se origina en Hollywood en 1980 y actualmente el líder del grupo está en Hawái. Y él fue acusado mucho de acoso sexual, pero a hombres y a muchas de las mujeres como de fraude. Esa historia es súper rara, tienen que ver ese documental porque hay mucha información súper rara dentro de ese culto. Pero para entrar al siguiente culto de NXIVM, que está muy ligado a actores de Hollywood y todo, hagamos el contacto con el gran Jerry. Que Jerry, para contarles a todos los que nos están viendo, Jerry bueno, sí, ya lo puedes conectar. Sería nuestro primer invitado, porque inicialmente estaba en nuestro equipo aquí en TVE, pero se tuvo que ir a los LA. Y estuvimos hablando sobre la educación prohibida, que la pueden escuchar en Spotify, muy buen episodio.
vamos a hacer contacto con el gran Jerry de Los Ángeles, que él sabe mucho de esos temas de Hollywood. Y en el siguiente culto creo que me avisas cuando ya esté. Mucha gente lo ha escuchado, que es el de Nexium. Y lo hemos estado hablando en episodios pasados de este culto que salió a la luz y fue súper controversial, que hasta en México, parte de México, personas de México estuvieron involucradas en esta como culto que era más como para apoyo, estaba como en esa sombría, que era apoyo moral para las mujeres, algo así parecido. Sí, como mencionabas, era un culto que tenía kindergartens, o sea, tenía escuelas para niños donde los cuidaban en 9 países, incluía Londres, España, México, como vos decías. Entonces operaba internacionalmente. Ya te imaginas el nivel del capital que tenía Nexium, que se dice que era financiado por Claire Bronfman, que es una de las herederas de la dinastía Bronfman, que es dueña de una de las compañías de cerveza más grandes de Estados Unidos. Estamos hablando aquí a nivel Illuminati, ¿me entiendes? Ella literalmente estaba financiando a este man, Keith Raniere. Sí, Keith Raniere. Él, que él decía de que, o sea, al final, ¿me entiendes? Era un culto que, como Vilma decía, buscaban atraer personas que al final eran personas que, por decirlo así, estaban perdidas en la vida. ¿Me entiendes? Que eran, en primer lugar, buscaban, ellos salieron documentos de la corte, buscaban personas que eran fáciles de manipular, que estuvieran solas y que estaban buscando algo más de la vida. Y que obviamente eran como que ellos decían que eran personas como con poca motivación, pero inteligentes. Ese era el tipo de personas que ellos estaban buscando. Fíjate que algo que a mí me llamó la atención de este caso es que él era una persona, bueno, es una persona muy inteligente, con un IQ muy elevado. Y que se hacía, bueno, realmente está comprobado de que él era una persona muy, bueno, él decía que tenía varios doctorados, que sabía de computadoras. Sabía hablar varios idiomas. Exacto. Entonces eso como que las personas los atraía hacia él. E incluso si vos te fijas, de todo lo que investigamos, este caso es el que está como más organizado, tipo como una empresa. Funcionaba casi como una empresa. Sí, de hecho estaba como flageado en un triángulo, tenía como un concepto de ese triángulo invertido. Pentagrama. No me acuerdo, un triángulo invertido. Sí, que incluso piramidal, algo así, ¿verdad? Incluso tenía, por ejemplo, había una como una especie de organización más comprometida, por así decirlo, dentro de la misma organización, que se llamaba DOS. Que solamente estaba él y mujeres. Que eso ya le vamos a dar detalles, solo quiero hacer un pequeño comentario porque al parecer la élite no quiere que contactemos a Jerry, al gran Jerry. Jerry, les voy a contar, Jerry tiene como, por decir, un embrujo. En anteriores programas lo quisimos invitar y siempre pasaba algo y no podía. O se punchaba la llanta, o algo pasaba, no había programa, pero no podía venir. Este ya sería como la tercera, cuarta vez que... ¿Cómo? Bueno, vamos a esperar un rato para contactar a Jerry. Vamos a ir con Nexium, pero sí esa es la historia de Jerry, como que desde una vez el embrujo de Archivo Enigma o algo así. Sí, siempre, nunca. Sí. Fíjate que aquí nos dice Camilo Iván, nos están programando para el fin del fin. Hollywood es una para que sea creado, más para que sea creado. Bueno, lo pueden leer, Sí, creo que se refiere básicamente al ocultismo que Hollywood nos pone en la cara, ¿me entendés? Que nos está programando, ¿me entendés? Así como dicen, para ya sea aceptar el fin del fin, que todas las personas empezamos a ser bien degenerados, ¿me entendés? Preparándonos para ese tiempo. Eso creen algunas personas. Fíjate que hablando sobre eso, hay algo que siempre comentábamos con unos amigos de que, no sé qué a ustedes, qué les parece esa idea de que, como ustedes saben, Jesús cuando dijo que iba a venir por segunda vez, dijo que todo el mundo iba a ser capaz de verlo en el instante en que él viniera. En este momento de la humanidad se presta para que eso suceda. Si cuando él regrese por segunda vez, ¿quién no tiene un smartphone que lo puede grabar, puede hacer un vivo? Literalmente lo vamos a poder ver todos alrededor del mundo. Entonces, eso te hace pensar también que tal vez no estemos muy lejos de ese tiempo. Sí, algo de ponerse a pensar. Es como, ahora todo el mundo puede ver todo, pues. Entonces, como el caso volviendo al caso de Nexium, Keith Raniere, para profundizar más en esto, ¿por qué ha sido tan controversial? No solo porque él abusaba de las mujeres, no solo porque
hacía tráfico de mujeres también y hacía fraude, un montón de cosas, sino que él, o sea, tenía bueno, Irma lo decía, tenía como un culto adentro del culto, que el segundo culto era el dos, que en español sería dominante sobre sumiso. Entonces lo que hacían era que agarraban mujeres y estaban como divididos entre esclavas y amas o priests, es decir, entonces lo que él hacía era que las marcaba con hierro, sus iniciales en la parte de la pelvis, súper feo, porque bien controversial, porque hay un video que salió a la luz, se lo vamos a compartir a Donaldo para que lo puedan ver, en donde agarran a esta mujer y a Sarah Edmondson lo agarran en 2017 y ella dice, se escucha en el audio, sí, yo quiero, por favor, sería un honor tener marcado tu nombre. Y después ella fue la que la denunció, bueno, con el esposo. Eso es unas cosas controversiales. Fíjate que hablando así de como de cosas curiosas también, no sé, no sé si ustedes han escuchado de una serie que se llama La Casa de las Flores, que está en Netflix. No la he visto, fíjate. Bueno, es una serie mexicana del productor y director Manolo Caro, que como pieza como arte está muy bien hecha para ser latinoamericano, ¿verdad? Ha causado bastante furor en Netflix. Entonces hay 2 temporadas. La primera bueno, ustedes tienen que verla y me imagino que más de alguno de ustedes lo ha visto. Pero ahorita hicieron una nueva temporada. Y fíjate que en esta segunda temporada parte de la trama se trata de que uno de los miembros de la familia se mete a una secta. Entonces es algo que, si vos te fijas, está bien metido en todos lados. Vos podés ver cosas como de sectas, de cultos, de gente, bueno, que incluso no solamente para poder identificar eso hay que tener que ser muy ágil, porque realmente tenés que, si vos te pones a ver no solamente en el caso de Hollywood, sino que alrededor del mundo y la historia, muchos de ellos se hacen llamar a iglesias, religiones. Entonces la gente cae en esto, y igual eso lo vamos a ver más adelante cuando miremos algunos de los casos de las estrellas de Hollywood que se involucraron en estos cultos. No es como que te van a decir, vení, unite a nuestro culto, que aquí hacemos cosas raras, sino que te lo van a vender como una religión, como algo que te va a iluminar la mente, que te va a hacer ser un ser superior, que te va a acercar a la luz, a Dios, que no te lo venden como vení, unite a mi secta, sino que tienen su forma muy inteligente de hacerlo. Pero vaya, fíjate que, como así os decís, hay formas de cómo ellos te pueden a vos intentar convencer de unirte a su culto. Entonces, por lo general, como decís, no te dicen, no, sí, aquí vas a sufrir horrible. Pero aunque no creas, existen casos en donde no pasa eso. Está, por ejemplo, el caso, hay un video, Donaldo, se llama Angelina, que es un video que dicen que es Angelina Jolie, asumo que todos la conocemos. Es un video bien famoso porque es literalmente Angelina Jolie hablando. La gente dice que literalmente el video es de ella hablando con sus amigos de que se metan a los Illuminati. Wow. O sea, así es heavy. Que ahí lo pueden escuchar las personas que nos están siguiendo, que básicamente Angelina habla de, en primer lugar, cómo si ella grabaría el ritual y todo eso para incentivar que más celebridades se metieran al culto. Pero, o sea, al final ella dice, esto es bien interesante porque dice que al final los ritos que ella hace no son nada placenteros. Ella literalmente en una parte del video los compara con el infierno, y ella dice que al final ese infierno es verdadero, que esto es como conocimiento gnóstico. Los gnósticos a veces creen eso. Sí. Entonces ellos creen que al final, ella dice que al final el tipo de ritual en el que ella está ahí se puede confundir con el sadomasoquismo. Eso que han visto como 50 Shades of Grey. Sí, que todas las mujeres empezaron Exacto. a seguir eso y como 50 sombras de Grey. Esa película, que ese tipo de actos supuestamente que se dice, ella dice, Angelina Jolie, que alguna gente lo confunde con eso. Entonces Angelina dice que no, que en realidad es más que eso, que en realidad al final es que vos querés sentir el dolor, vos querés estar amarrado, pero por tu voluntad, porque si no te amarran es como que vos tenés un demonio adentro y vas a salir libre. Entonces ella dice que al final, cuando vos estás sufriendo y todo eso, después de eso, estás como, después de estar en el mero infierno, así lo dice ella, vos salís y te puedes curar de otros males. Entonces que al final como que es una experiencia, ¿me entendés? Bien liberadora. Y así es como ella lo vende. Pero yo escucho eso y yo en ningún momento pensaría, sí, me quiero meter a ese culto. Es heavy. Y ella está con los amigos y los amigos están como, no, sí, tal vez. Y estaban hablando de diferentes rituales. Dice Angelina Jolie que mató una serpiente, la sacrificó. ¿Qué? ¿En serio? Ahí lo dice en el video. Fíjate que, y no me extraña porque a nivel de Hollywood
a nivel de Hollywood, eso le puedes dar play, Donaldo. Mira, ahí tenemos de Noticieros Televisa que hicieron como pequeña cápsula donde Despierta con Loret habla sobre ese video inédito de Kid Rainer cuando están como marcando a las mujeres. Entonces, es bien raro, fíjate, porque en el caso de Allison Mack, que todo el mundo la conoce por como la mejor amiga de... No, ella no. Ella no. Ella no, esa se llama Balk, Fairuza Balk. Ya vamos a hablar de ella, que estaba bien metido a las cosas demoníacas. Pero en el caso de Allison Mack, ella dice que su primer encuentro con Keith Rayner fue súper raro. Porque dice que a ella la agarraron, Keith Rayner dijo que se la desvistiera, la amarró los ojos, la llevó por medio del bosque, la amarraron, bueno, la acostaron en un, como, no sé cómo decir, como una cama no sé, bueno, como una cama, digámosles. Entonces la amarraron y la amarraron de los brazos, de los tobillos, y ella no podía ver nada, y le hicieron sexo oral. Entonces, mientras le hacían eso, Keith Rayner le hablaba y le preguntaba cosas sobre su vida. Ella mencionaba que fue un sentimiento súper horrible. De hecho, en la corte ella lloró mientras describía eso. Allison Mack. Ajá. Allison Mack es la de... Smallville. Ajá, de Smallville. Que ella fue reclutada para monitorear y seguir a las chavas que ella metía para que no dijeran nada sobre ese culto. Bueno, que incluso hasta se le acusó a ella como ser parte de las mentes maestras de este culto. Porque lo que estabas mencionando sobre la marca que les hacían era como un simbolismo al mismo tiempo del nombre de Keith Rainier, Raniere, y el nombre de ella, AM. Si lo ves diferente, también estaban las iniciales de ella en el... Ahí está Allison Mack. La pueden reconocer por la Smallville. Creo que después no ha salido en otra... Sí. En otra... Bueno, incluso ella fue puesta en juicio cuando enjuiciaron, porque bueno, algo también que tienen en común estos cultos es que siempre como que sabemos de ellos porque alguien habla, alguien logra escapar, alguien dice la verdad y acusa legalmente a estas personas y muchos de ellos son puestos bajo juicio. Ángel, que desde Los Ángeles, saludos al gran Ángel. Él dice: Hollywood es como una jungla llena de cosas raras y nada que ver con lo que vemos en la TV o pantalla grande. Caltor, el gran Caltor, otro misterioso enigma de Archivos Enigma. Saludos, dice. Dato curioso, como que la élite no quiere que Jerry esté en el programa, pero vamos a ver si por solo en audio lo vamos a tener, porque tiene información sobre artistas y aquel montón de cosas. Volviendo con eso de la parte de cultos, a mí me intriga bastante bueno, ese comentario que hizo Ángel de que es una jungla llena de cosas raras y nada que ver con lo que vemos en la TV. Y es más o menos como ese anillo de pedofilia o ese anillo de tráfico de niños, de adolescentes. Es una jungla, es un culto Hollywood. Hollywood, podrías decirlo que, Darío, que es como solo Hollywood, es un culto. Ciertamente, por lo O sea, menos solo para... Hollywood, o sea, la palabra Hollywood como Nexium sería un culto. No lo definiría exactamente así porque es más complicado, porque hay un montón de cultos, Sí. ¿me entendés? Pero tal vez lo podría ver así. Ujú. Más bien yo lo miraría más como un culto gigante que compone un montón de cultos. Ujú. Es como the big Cult Father o algo así parecido. En la parte de Nexium, fíjate que hasta estaba involucrado parte de México, ciertos personajes de México, Emiliano Salinas. El hijo del expresidente de México. Ujú. De uno de los expresidentes Salinas de Gortari, que fue Él es el presidente presidente. al principio Sí. de los 90. Entonces, ya sabes, había como una conexión ahí México-Estados Unidos a saber qué más cosas estaba haciendo Keith Rayner en ese caso. En 9 países, pues. Sí. Para conseguir, ¿me entiendes? Trabajar en 9 países tenía contactos Keith Raniere. Realmente de todos los casos que estudiamos, este fue el que a mí más me impresionó porque estaba mejor organizado, tenía más alcance. Realmente vos ves a este hombre, Keith Raniere, y no, o sea, no
no se ve alguien como extraño, pues se ve alguien totalmente como serio, preparado en lo que hace. Entonces, me imagino que por esto él logró llegar a tantos lugares. Sí. Los psicópatas por lo general tienden a ser así, ¿me entendés? A ser personas bien inteligentes, bien Fíjate que calculadas. eso también estaba viendo, que los sociópatas Ujú. normalmente tienen un IQ bien elevado. Y hacen todo súper fríamente calculado. Así como estamos hablando de este culto de Nexium, hay que tocar un poquito más en exactamente el ocultismo, ya en la parte, por decirlo así, mágica que hacen estos cultos. Por ejemplo, en el de Nexium, Keith Raniere, no sé si pensás decir algo. Sí, bueno, ese es como todo el círculo de que tenía Keith Raniere. Ahí tenían bastantes artistas, bastantes mujeres. Y Artista no sé si hay otro, de Hollywood solo Alison Mack he conocido. sí, bueno, como famosa creo que sería ella. No sé si las demás eran como iban iniciando. Pero sí, ese era como sonido loco. El top, El las top. principales. Ajá, las principales. Qué interesante, mira, así como decía. Y ya aquí- está arrestado también. Ah, sí, ya Y, todo. y Allison también fue enjuiciada. Sí, ¿verdad? sí, también. Que cabe mencionar para las personas que les gusta ese tipo de casos, en un futuro dicen de que en el caso de Jeffrey Epstein va a salir una mujer bien importante que es Rachel Handler. Entonces eso más a futuro, tal vez lo se confirman los rumores que básicamente dicen que ella también estuvo trabajando como Alison Mack. Así como les decía de Keith Raniere, de que él era un psicópata y todo eso. Ya tenemos al gran Jerry. Ya tenemos al gran Jerry. Ponerle la foto. Mientras, bueno, ahorita vamos a tener a Jerry, desde Los Ángeles, a ver si nos contesta, para que nos dé información sobre el ocultismo y la magia que querías decir, Darío. Sí, esa relación, ¿me entendés? Que hay con los cultos en la parte de la magia y todo eso. Por ejemplo, Keith Raniere tiene una patente, pueden buscar patente, Keith Raniere, recuperación de satanismo. Él hizo una patente para las personas que se querían rehabilitar del satanismo. Tenía más de 100 patentes registradas él. Aló. Recuerdo lo más famoso de eso. Ajá. Bueno, fíjate que aquí nos están diciendo Keylor Napke dice, todos los actores estarán manipulados por ese culto, tendrías que entrar forzosamente a ese círculo para triunfar en la pantalla grande. Ahí, saludos al licenciado Coto de Ditec. Pero fíjate que hay diferentes artistas que están muy metidos al ocultismo y la magia en Hollywood. De hecho, hablaba sobre el que hizo... El que hizo el Guasón, ¿cómo que se llama? Joaquin Phoenix. Ajá, que estaba metido en un culto. Sí, bueno, De lo pequeño. mencionamos en programas anteriores que él tenía, bueno, su familia pertenecía a un culto que se llamaba Hijos de Dios, Ujú. que al final lograron salir de este culto, pero él creció, su niñez, su infancia fue dentro de este culto. Incluso ellos tienen una vida bien traumática, lo mencionábamos, ¿recordás, Darío? Que él tenía un hermano mayor que se llamaba River Phoenix, que era incluso en su momento era más famoso que Joaquin Phoenix. Ujú. Y murió como a los 20, como en sus 20, murió por sobredosis en una discoteca en Nueva York. Fíjate, Y a él le tocó ver a su hermano morir. una pequeña pausa. No nos podemos contactar con Jerry, lastimosamente. Aún sigue el enigma de Jerry. Llevan como 4 veces que no puede estar en el programa. Ya lo vamos a poner ahí como hashtag dejen que Jerry hable. ¿Será la CIA? ¿no? La CIA no quiere tener información clasificada. Los están escuchando. Ah. Pero sí, volviendo al tema de los personajes que decías, Darío. Había uno en especial, además de Phoenix, que estaban bien metidos como en la parte mágica, que es Sammy Davis Jr. Donaldo, no sé si quieres poner la imagen para que la gente mire. Sammy Davis Jr., o como un backup de esto, que él, al lado de este músico y actor, era bien amigo de Frank Sinatra y el resto de su Rat Pack. Rat Pack, sí. Ajá. Y lo curioso es de que Sammy Davis Jr. se hizo socio de la mismísima iglesia de Satán a finales de la década de 1960 y alcanzando el estilo de rango de mago de segundo nivel. O sea, yo creo que es un gran rango. Según reconocía él mismo,
periplo satánico de Davis estuvo más motivado por las francachelas organizadas por la orden o dragones, mazmorras y mucho vicio, precisaba, que por ningún interés era esotérico, decía él. Pero Sammy Davis Jr. era uno de los personajes que abiertamente dijo que estaba en la iglesia. En Hollywood un montón han estado asociados a la iglesia satánica. Un montón. Así como decía, las relaciones con Aleister Crowley, con Anthony Levy, creo, el fundador de la iglesia satánica. Siempre a lo largo de la historia han habido un montón. Hay casos también recientes que podemos decir nosotros, ok, tal vez hay algo más en Hollywood, como esa noticia para que miren que es Newsweek, ya un medio más Si quieres ponerlo en conocido, pantalla completa, Donaldo, para que la gente mire. que una ex baterista de Beyoncé la acusa de hacer brujería. Que eso es algo bien común que nosotros miramos con un montón de estas estrellas de Hollywood. Está, por ejemplo, ese caso de Beyoncé. Está también el caso de Katy Perry, que hay una noticia que recientemente quiso comprar como una casa de donde están las monjas, no recuerdo el nombre. Un convento. Un convento. No sé por qué Katy Perry quiere comprar un convento, ¿entiendes? Eso es bien extraño. Él es Sammy Davis Jr. para Parte del Rat Pack de Sinatra. que lo identifiquen. Que también desde ese tiempo, ¿me entendés? Un montón de personas estaban metidas al ocultismo, todo eso. Está, por ejemplo, el caso de Johnny Cash. Johnny Cash. Johnny Cash estaba bien interesado en lo espiritual y también él intentaba atrapar fantasmas. Wow. ¿Me entendés? O sea, el man decía que era un atrapafantasma. Fíjate que un caso curioso que pudimos ver en esta lista de actores es que varios de ellos en el tiempo que, bueno, no sé si ustedes recuerdan este caso, bueno, es uno de los famosos asesinos más famosos, Charles Manson. Sí. Él tenía un culto, o sea, La familia. Exacto, la familia, que incluso, bueno, llegó a su extremo cuando mataron a la protagonista de Sharon Tate. Ajá, Sharon Tate, que estaba embarazada. Pero él tenía varios nexos con Hollywood, Charles Manson. Incluso, fíjate que, no sé si recuerdan a Fernando, que mi hermano que es músico, él, a él le gustan estos temas también, entonces estuve investigando sobre Charles Manson y él tiene canciones, él tiene música. Él incluso quería grabar un disco y al parecer la música de él era muy buena. Y por aquí tengo un artista que le decía a él que sí, que grabara. Él tenía varios nexos con más de un artista en Hollywood en ese tiempo. Fíjate que el caso de la familia de Charles Manson es un culto muy curioso porque lo hablábamos, bueno, ustedes lo hablaban, lo habíamos investigado cuando estaba Osvaldo desde Chile, nos comentaba eso, porque Charles Manson tenía la familia y muchos de los asesinatos era cuando Charles Manson estaba dentro de la cárcel y él mandaba como a sus seguidores a hacer todas estas atrocidades y él decía de que yo no hacía nada, ellos lo hicieron. Ahí tenemos a Charles Manson, que de hecho está la película, bueno, la serie, ¿cómo es que se llama esta serie? Que analiza el man de la CIA. Mindhunter, ¿no? Mindhunter. Que eso está muy relacionado porque la CIA se ha metido mucho en los psicópatas y en la mente de estas personas para dizque entenderlos o crear alguna. Sí, o sea, por ejemplo, esa conexión que decía Irma de Charles Manson y Hollywood es muy cierto. Dicen de que el esposo de Sharon Tate, en el tiempo que ya muere, Roman Polanski, dicen que él era amigo de Marilyn Manson. Como que él le encargó que la asesinara. Esos son los rumores porque dicen que Sharon Tate se quería salir del culto, entonces como que la mandó a matar. Sí. Esos son los rumores y lo curioso es ver las conexiones entre Charles Manson y la CIA. Así como decía antes de que los cultos como Cientología a veces son creados con personas que estuvieron en otros cultos, de otras personas que hacen conocimientos esotéricos. Se dice que Charles Manson también, ¿me entendés? Y que por ahí va la conexión con la CIA. Pero eso es bien interesante para mí ver todo esto de Hollywood, ¿me entendés? Con estos conocimientos de magia. Porque eso siempre ha traído a los artistas y también ha traído al mundo de inteligencia y todo eso. Y en ese mundo es donde se conecta todo eso, así detrás de cámaras. Y por eso es que al final dicen que un montón de artistas tienen que hacer magia y cosas así, como venderle el alma al diablo para poder avanzar en el mundo de Hollywood. No sé si han escuchado historias así. Está Katy Perry, por ejemplo, famoso. Sí, Bob Dylan también. Que dijeron de que, o sea, me tuve que entregar todo para obtener lo que quería. Ajá, y exactamente. Y hay algunos que no solo es eso. Por ejemplo, está un video de Azalea Banks, no sé si la han escuchado, que traumó a todo el mundo porque él lo subió en Instagram. Esa es una rapera, ¿verdad? Es una rapera, es relativamente famosa, que ella dice, voy a limpiar mi closet de brujería.
Entonces eso dice, mira la cantidad de basura que va a salir de mi piso, chicos, ya vas a ver después el closet, cómo es que lo tiene, porque supuestamente... Holy, 3 años de brujería. 3 años de brujería ahí. Supuestamente lo que ya hace ahí es que ya sacrifica pollos, What the heck. porque eso le llaman santería, si no me equivoco, que al final es lo mismo que brujería. Sí. Budismo, a saber. Sí, al final es lo mismo, ¿me entendés? Y al final ella dice que sí, eso lo hacen las verdaderas brujas. What the heck. Y al final estas personas, como te digo, no importa que vos creas que esto sea cierto o no, que la magia existe o no. Lo que importa es que estas personas creen que esto es cierto. Ajá. ¿Qué vas a hacer vos al respecto, me entendés? Así como los mensajes o los hechizos subliminales que nos pueden poner en las películas. Sí. Y fíjate que algo también bien curioso es que cuando vos hablas de ocultismo también está relacionado con la astrología, que es algo que también es muy popular en nuestra cultura hoy en día. Incluso hace poco murió este astrólogo muy famoso, Walter Mercado. Yo sé que, bueno, por lo menos para mí, Que hacían memes. cuando yo escucho astrología, el primero que se me viene a la mente es él, porque en la infancia crecimos viéndolo en Univisión. Sí, sí, sí. Él era como el top de la astrología. Hace poco, este año, creo que Hace el unos mes meses fue. pasado, acaba de morir. Sí. Y sí, la astrología también está bien ligada con el asunto del ocultismo. Siempre la creencia desde la Edad Media ha estado relacionado como a eso de, si la astrología... De Hoy las que, energías y todo eso que hoy, pueda pasar. hoy que el día que termine en 7 no me voy a casar. Sí. Porque por alguna razón eso va a afectar tu matrimonio. Sí. Ese es el tipo de creencias que O tienen... un martes, que dicen que un martes O no te viernes cases ni 13. te embarques. No sé eso. ¿Repetirlo otra vez? Que dicen que un martes no te cases ni te embarques. Y Buena esa. al final, como decíamos, ¿me entendés? Este montón de creencias que tienen estas personas, celebridades de Hollywood. Ujú. Ustedes lo han visto, esto es relacionado con Pizzagate, a Marina Abramovich. Ella realizó una gala donde un montón de artistas fueron a eso de Hollywood, que muchas personas creen que al final fue una gala satánica. Yo miro las imágenes y se parece bastante a una gala que hicieron los Rothschilds en los 70. Vos mirás ahí el montón de surrealismo, el montón de Con juegos... máscaras, con cuernos. Puro I Shot, esa I parte. was shot. Igualito, más o menos. El mismo mensaje, así mira, vos miras eso. Sí, al final, subliminal. Al final por lo menos están jugando con el canibalismo. Eso es lo mínimo, ¿me entendés? Sí. Porque es una persona, es un pastel al final, ¿me entendés? Pero la imagen que deja. Hay una fiesta que hicieron los Rothschilds en los 70, igualito. ¿Y qué onda? Esos son... Que tenían así personas sobre las mesas, Ajá, con todo el boquitas surrealismo. y ellos con máscaras con animales y cosas Mira. así. Sí. Fíjate que esto también nos lleva a cuántas películas, cuánto nosotros consumimos en ocultismo, en Hollywood, en las películas de terror, de magia, incluso, bueno, nosotros desde niños, nosotros empezamos a leer Harry Potter, crecimos con estas películas, El Señor de los Anillos, que incluso Christopher Lee es una de las estrellas de Hollywood que también practica el ocultismo. Ujú. Christopher Lee ¿Cuál es ese? es un... Es el de los... El Señor de los Anillos. sí, El de pelito blanco. sí. Ah, sí. El malo del Señor de los Anillos. Pero sí, es curioso porque en las películas Harry Potter, El Señor de los Anillos y en muchas nos han metido mucho el ocultismo y ahora es bien cotidiano para nosotros. Decimos abracadabra, no sabemos de dónde viene la palabra abracadabra. Repetimos todo lo de Harry Potter, que es como el top ahorita. Y vemos muchas cosas subliminales como en películas de terror y es como normal, pues, o sea, ya es normal. Y no, pues eso tiene desde la antigüedad cosas muy ocultas que no se deben de meter, pero Hollywood es la ventana en donde nos modifica, nos crea esa cultura. O sea, sale una película, todos queremos hacer como esa película. Todos queremos ser como ese personaje. Todos queremos repetir lo que dice el rapero, aunque miremos que está súper raro lo que está diciendo, pues. Entonces es como te programan en cierta forma. Sí, eso es para que nosotros al final empecemos a tener ídolos de personas que son literalmente, bueno, como lo que podemos ver ahorita, por lo menos muchas podrían practicar magia negra. Sí, pero es que Ángel está bien activo y nos dice, estaba viendo una serie buenísima en Netflix, pero este programa me hizo ponerlo en pausa. Está buenísimo, te llega mucho de intriga. Gracias Ángel, saludos, un abrazo hasta Los Ángeles, espero que te encuentres bien. Sí, aquí tenemos mucha información y de hecho noticias, vayan a Spotify porque ya hemos subido los otros 4 episodios, ahí está el especial de John F. Kennedy para que mientras estén en sus oficinas que solo digan what the heck, Aprendan un poco de aprendan, John F. aquí hay un montón de información.
Pero sí, en las películas, Irma, sé que tenés otras películas donde hablan sobre cosas de ocultismo, ¿verdad? Fíjate que, bueno, yo creo que hoy es un buen momento para estrenar una sección que tenemos planeada hace un par de días, Ujú. donde vamos a recomendarles una película y un libro para que ustedes mismos puedan analizar todas estas cosas que nosotros les estamos hablando aquí. Una película, y creo que es algo bien que hemos hablado bastante en este programa, sobre Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. Una de sus, bueno, que dicen que fue como su obra maestra, fue Eyes Wide Shut, Sí. que es la película que salen Tom Cruise y Nicole Kidman, que hacen una referencia clara sobre el ocultismo en Hollywood. Esta es una de las películas, bueno, según lo que yo investigué, la película más clara sobre el ocultismo en Hollywood. Es una referencia directa. Incluso que unos días después de haber sido estrenada esta película, Stanley murió en condiciones bien extrañas. Sí. Él es el mismo director de La Naranja Mecánica, donde hace Subliminal una referencia también al MK Ultra. Y entonces la muerte de él a pocos días del estreno de esta película se hace como algo bien, bien misterioso. Pero esta película, Eyes Wide Shut, de los 90, protagonizada por Nicole Kidman y Tom Cruise, cuando eran pareja, que incluso hay varias escenas ahí íntimas, que ellos incluso demandaron a alguien, a un miembro de la prensa, porque había dicho que en esa película como que ellos prácticamente les habían enseñado a tener intimidad, porque la película es un poco fuerte. Entonces ellos demandaron a la prensa por esto. Esta película sobre ocultismo en Hollywood es una referencia clara que tenemos ahorita sobre lo que sucede realmente en Hollywood. Sí, eso tienen que verla porque creo que la hemos repetido bastante veces y tienen que verla y analizarla para saber qué es lo que está pasando realmente. Nosotros les recomendamos de que, o sea, somos consumistas natos, pues, pero sí lean las letras o los guiones de las películas, porque siempre pueda que salga algo raro. La utilidad de compartir ese montón de conocimientos es que se dice que, por ejemplo, cuando vos miras un truco de magia de un mago, una vez que vos ya sabes cómo haces el truco, ya pierde la magia. Sí, exacto. Entonces, que con el hecho que nosotros solo sepamos cómo funciona esta magia que nos ponen a nosotros en las películas y todo eso, les quita el poder sobre nosotros. Entonces, por eso es importante eso que estamos compartiendo ahorita. Sí, Sí. fíjate que con respecto al libro, pero algo ya más generalizado para que ustedes, es como una introducción. Hay un libro de una autora, Helena Blavatsky. La que creó la teosofía que hablamos antes. Exacto, Sí. ella habla en este Blavatsky. libro, exacto, Blavatsky. Su libro se llama La doctrina secreta, síntesis de la ciencia, la religión y la filosofía. Y a este libro hacen referencia a muchas de estas personas que practican el ocultismo, la magia. Este libro es como una buena introducción para quienes quieren saber más sobre este mundo de lo oscuro. Exactamente, solo cabe mencionar eso que vos dijiste, de que Blavatsky, ella creó una de las religiones que hoy conocemos en día como la nueva era, New Age, es bien popular ahorita, con un montón de estos cultos que hablamos hoy, también utilizan un montón de estos conceptos. Blavatsky se hizo famosa porque ella en su momento, cuando todo el mundo empezaba a ser ateo, porque la ciencia iba ganando y todo eso, Sí. ella pudo combinar esto del espiritismo, lo de la espiritualidad y todo eso, con conceptos científicos, ya hablando de posibilidades, lo que hoy escuchamos así como la teoría de la física cuántica y los universos paralelos. Ella es como la primera que tuvo estos pensamientos. Entonces, por eso es que ella y Aleister Crowley tienen un montón de influencia en Hollywood hoy en día. Sí, curioso. Ya van a Entonces decir que- ahí lo tienen, vamos a tratar de tenerles siempre un libro y una película para que ustedes puedan experimentar por ustedes mismos todas las cosas que nosotros investigamos aquí. Y para la persona que tal vez quiera hablar más de los temas, este libro Esoteric Hollywood de Jay Dyer es el mejor libro para mí de Hollywood y lo esotérico. Hay dos libros casualmente. Sí, entonces ahí les dejamos esa tarea, amigos. Y gracias por vernos a todas las personas. Y este fue el episodio de Archivo Enigma con Ocultismo en Hollywood. Entonces síganos en Spotify, compartan este episodio con todos sus amigos. Estamos en Facebook, Instagram, me pueden seguir como Jumpy Cruz en Instagram. En Twitter como Darío Villalta en todas mis redes. Mima Mendoza. Nima Mendoza. Entonces esto fue Archivos Enigma, amigos. Nos vemos en la próxima.